Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Hoy estamos con un invitado de lujo, Edgardo Exturba. Él es asesor científico de los laboratorios Funceil y Stambulian, y con él vamos a hablar fundamentalmente de qué serologías hay que pedir durante el embarazo y cómo las interpretamos. Hola Edgardo, bienvenido. Buenos días Marité, muchas gracias por la invitación, un gusto siempre estar en este programa y tratar de aportar, lo que uno puede desde el laboratorio. Muchísimas gracias. Sabes que sos un invitado que se ha repetido porque tenés muchas visitas en nuestro canal de YouTube, así que muchas gracias. Mira, cuando una mujer está embarazada, acude a los controles y a veces se piden bien las serologías y a veces no, o se las malinterpreta. Entonces vamos a tratar de hacer un poquito de luz de esto. Vamos a empezar con toxoplasmosis, ¿sí? Que es un gran tema. ¿Hay que pedir serología para toxoplasmosis en el embarazo? Sí, a ver, voy a aclarar un punto. Hay algo que es importante que se tiene que saber. Los estudios serológicos están básicamente dirigidos a conocer cuándo uno estuvo infectado con algún tipo de microorganismos. En este caso estamos hablando de toxoplasmosis. Entonces, y son enfermedades, la gran mayoría de las que vamos a comentar, que cursan de manera sintomática. Con lo cual no hay un momento predeterminado siempre que uno pueda estudiar. Entonces hay formas de prevención que es hacer estudios previos o de seguimiento. ¿Qué significa previos? Siempre el estudio de la embarazada debe ser, si puede ser programado y antes del embarazo es lo ideal, no es la situación más habitual, y si no, lo más temprano cuando uno se sabe que está embarazada, o sea, lo más cercano a la primer consulta, el primer trimestre. Toxoplasmosis. El estudio de toxoplasmosis, a veces hay confusiones, uno cree que cuando es positivo hay enfermedad y cuando es negativo no hay enfermedad. Y en los estudios serológicos no es así. Esto es muy importante lo que vos decís, porque a veces aparece el resultado negativo, que ahora vos nos vas a explicar, y le dicen quédate tranquila. Exactamente. Y en positivo, a veces tal vez hacen consultas de más. Exactamente. Y entonces, ¿cómo tenemos que interpretarlo? El resultado negativo es el que indica primero que tienen que tomar, hay medidas para tomar para prevenir. Entonces uno tiene que, eso significa que no está infectada, que nunca tuvo contacto con el parásito, con el Toxoplasma gondii. Entonces, lo que hay que hacer son controles durante el embarazo. Hay distintas recomendaciones en distintos países del mundo, pero básicamente cada 2 o 3 meses una serología para ver que al final del embarazo continúa siendo negativa. ¿Qué pasa si aparece un positivo después? Perdóname, vos dijiste que teníamos que tomar medidas preventivas cuando es negativo, es decir, que hay que decirle que coma frutas y verduras bien lavadas, las carnes bien cocidas, evitar estar en contacto con las heces de los gatos, ¿no es cierto? Es decir, que negativo es una señal de alerta de cuidado. Exactamente, es un cuidado que no hay que ni angustiarse, ni nada, todo lo contrario, es una medida de prevención. Y ahí hay que hacer el control serológico durante el embarazo. Si el resultado es positivo, si es positivo bien cercano al embarazo en el primer trimestre, lo más probable es que ese resultado sea previamente positivo y que esa toxoplasmosis haya ocurrido antes del embarazo. Exacto. De todas formas, para seguridad se suelen hacer test complementarios. El primer test complementario que se suele hacer es la detección de los anticuerpos IgM, que generalmente están asociados con infección reciente. Pero ¿qué sucede? En muchas de las infecciones, los anticuerpos IgM perduran durante 6 meses, 1 año y hasta más de 2 años se ha visto que pueden ser positivos en las pacientes, en este caso embarazadas, porque son las que se estudian, pero en cualquier tipo de paciente que es un huésped normal. Entonces, cuando el resultado de IgM es positiva, lo primero que hay que evaluar desde el laboratorio es lo que llamamos relación de positividad. ¿Qué nivel de positivo es ese positivo? ¿Es muy alto o no es muy alto? Eso es lo primero. Y después tenemos una tercera instancia que es el test de avidez, que es el que nos permite decir si los anticuerpos IgG que fueron positivos de esta paciente son relativamente nuevos o pasados.
¿Por qué? Por la avidez que llamemos afinidad. Exacto. Cuanto más afinidad tienen los anticuerpos por el toxoplasma, significa que son viejos, que son anticuerpos maduros, Bien. que se pegan mucho. En cambio, si esa avidez es más baja, eso significa que esos anticuerpos son más nuevos. Bien, y ahí hay que preocuparse. Y ahí ya hay que tomar medidas médicas correspondientes. Bien. En cada situación, y ahí depende del trimestre de embarazo. Exacto, es decir, entonces, que si yo tengo un antecedente positivo anterior, me quedo tranquila, salvo que el paciente sea inmunocomprometido, que ahí cambia la cosa, pero bueno, depende del seguimiento, eso es otro capítulo. No hay que pedirlo más. No hay que, exactamente. No hay que pedirlo más ese Ni en los estudio. siguientes embarazos, Se acabó. exactamente, eso es muy importante, porque si no, tenemos estudios de más cuando ya la mujer es positiva. Exacto. Y como vos decís, si es negativo, tomar las medidas del caso y seguir haciendo los controles pertinentes. Exacto. Y es muy importante lo que vos decís, porque en realidad la toxoplasmosis puede producir malformaciones al bebé. Por eso es importante detectarlo a tiempo, porque con tratamiento vamos a disminuir esas posibles complicaciones, ¿no es cierto? Por supuesto. Muy bien, de toxoplasmosis, ¿querés hacer algún otro comentario? No, yo creo que eso es lo más importante, me parece que es lo más importante a tener en cuenta. Bien. Otro estudio serológico es el de HIV, ¿verdad, Edgardo? Por supuesto, eso es parte de la rutina de la paciente embarazada y en este caso se comporta como el seguimiento de un paciente, digamos, se supone que por lo menos tiene que tener una determinación de HIV durante el embarazo y eso va a depender un poco obviamente de las conductas de posible riesgo que pueda tener la paciente. Y lo ideal es que tenga un resultado de HIV previo antes del parto. Exactamente. ¿Y esto, qué test se hacen? ¿Puede dar falsos positivos Sí, en el embarazo? se hace un test de tamizaje, lo que nosotros llamamos un test de screening, tamizaje, un test de ELISA de cuarta generación, que detecta tanto antígeno como anticuerpo y esto disminuye el periodo, el famoso periodo ventana entre que se produce la infección y la aparición de los anticuerpos. Y lo importante, y acá sí me quiero detener en un detalle, la paciente embarazada no es una paciente inmunocomprometida, pero es una paciente inmunodiferente. Es una palabra que me inventé yo en realidad, porque lo que uno, con la experiencia de trabajar en el laboratorio con las serologías de la embarazada, es que obviamente el sistema inmune de la paciente embarazada está mucho más activado, entonces aparecen más resultados que pueden ser falsos positivos. Entonces hay que tener mucho cuidado, tanto en HIV como en las otras patologías, esto lo digo en general, con los resultados positivos de la embarazada deben ser bien confirmados y bien definidos como positivos. Porque con HIV particularmente puede pasar que haya resultados positivos bajos que luego son realmente falsos positivos. Y ahí tenés que tomar alguna medida como pedir cargas virales. Y acá hay que tomar las medidas que se toma con cualquier paciente, que es elegir un test confirmatorio, que hoy es la realización de la carga viral de HIV, o sea, la detección del RNA del virus en el plasma de la paciente. Bien, ¿en la posibilidad de falsos positivos de HIV en el embarazo son altos o son bajitos? Eso depende un poco de la metodología. Ajá. Y por eso es muy importante que cada laboratorio evalúe cuántos falsos positivos tiene en sus pacientes embarazadas. Bien. Si tiene un alto grado de falsos positivos, tienen que reevaluar el test que está utilizando. Bien, eso es muy importante porque es un gran susto para la mujer embarazada. Por supuesto, hay dos cosas importantes. Una es reevaluar el test y la otra es informar los resultados con nota, o sea, hablar con el médico, comunicarse, explicarle si el resultado es positivo o bajo, porque ese resultado tiene, no quiero hablar de porcentaje, pero tiene una altísima chance de ser un falso positivo cuando es bajo. Bien. ¿Sí? Entonces, para no angustiar a la paciente, es muy importante que estos resultados se manejen con el profesional antes de que la paciente reciba ese informe en un papel. Exactamente, es decir, que se confirme claramente que el resultado es positivo o negativo. Es más, eso está incluido dentro de la ley de HIV, la nueva ley de HIV. Bien. Y vos dijiste claramente que también tenemos que tener un test inmediatamente cercano al parto, y eso es muy importante. Por supuesto, porque es en el momento donde supuestamente puede ocurrir la mayor transmisión al bebé. Entonces, y la realidad es que a veces es muy difícil definir las conductas y cuál puede ser la transmisión del virus, en qué momento haya sido la transmisión del virus.
Acá, bueno, uno tiene que hablar claro, ¿no? Está la paciente embarazada, está la pareja. Bien, es decir, que siempre también hay que Entonces, testearlo. exactamente. La pareja, por eso ahí es como Combo. sí, un dúo, digamos, que tiene que caminar juntos, porque en realidad es el que puede llegar, podría llegar a contagiar a la paciente si es que es negativa desde un principio, por supuesto. Bien, entonces asegurarse bien que no haya falsos positivos, no dar diagnósticos hasta tener la certeza. Exacto. Y tener siempre un test cercano al parto, porque también, si por ejemplo nunca se controló la mujer embarazada, Exacto. ¿qué podemos hacer en el momento del parto? Existen los test rápidos, que esto, bueno, justamente la ubicación que tienen estos test rápidos, que muchos habló en la pandemia de estos test rápidos, pero en el caso de HIV, que digamos que son inmunocromatografías, tiritas, vamos a decirlo bien en claro, tipo de Batest, perdón Sí, si es la marca, sí. pero bueno, donde se puede hacer muy rápidamente, en 10, 15 minutos, 20 minutos uno puede tener un resultado y realmente con una sensibilidad y especificidad muy buena. Sobre todo con una sensibilidad muy buena. Que sí que si es negativo me puedo quedar realmente tranquilo. Y si es positivo lo tengo que ir a confirmar con un test tradicional. Bien, y como vos decís, el ser tan cercano al parto nos permite también tomar medidas con el recién nacido, dándole las profilaxis post-exposición, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, Edgardo, tenemos que hacer un pequeño cortecito y después seguimos, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias. Y ustedes no nos abandonen, que en un ratito más volvemos con más A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulián. Gracias por acompañarnos. Espasa, concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. En el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor.
Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulián, y seguimos con Edgardo Esturba. Edgardo, habíamos entonces charlado de toxoplasmosis, de HIV en la embarazada, y ahora vamos a tomar otro tema conflictivo: citomegalovirus. ¿Se pide, no se pide? ¿Cómo se interpreta? La infección por citomegalovirus en la embarazada es importante porque son una de las infecciones más habituales en la paciente embarazada. Entonces, la realidad es que hay dos escuelas. La que más, prepondera en el concepto es que no hay que pedir la serología para citomegalovirus durante el embarazo, porque genera conflictos y en realidad no hay medidas para tomar desde el punto de vista médico que cambian. Por otro lado, hay algunos que dicen, bueno, sabiendo o conociendo si se infectó, uno puede hacer un seguimiento del recién nacido más profundo, o hacer diagnósticos retrospectivos, porque la enfermedad por citomegalovirus a veces produce sobre todo sordera en chicos ya no recién nacidos, sino en edades pasadas escolar. En edades escolares, exactamente. Lo ideal, si uno tiene que pedirlo, como siempre, antes del embarazo. Si el citomegalo es positivo, digamos, existe la probabilidad de reactivación o reinfección, pero el porcentaje de transmisión al feto, en ese caso, es muy bajo, con lo cual eso no sería tan importante. Pero sí es importante la primoinfección por citomegalovirus, que puede ser sintomática, pero la sintomatología puede pasar como un estado gripal, claro, o un cuadro totalmente liviano que ni siquiera se estudia y que el médico lo sigue de largo con algún, antifebril o cosa parecida. Entonces, haciendo, sostén solamente del paciente. Si se pide la serología de citomegalovirus durante el embarazo, siempre lo más temprano posible, ¿sí? Y la determinación, si es positiva, si es negativa, bueno, no tuvo contacto con el citomegalovirus, no se hace más nada en realidad. Lo que se hace es, si la paciente tiene alguna clínica compatible con una infección viral, incorporar el estudio de citomegalovirus en el pedido de laboratorio. Y aparte, como dijimos con toxoplasmosis, tomar medidas de prevención. Por ejemplo, si esa mamá es médica, por ejemplo, pediatra, o de jardines de infantes o de colegios, con donde manipula secreciones de los chiquitos, lavarse bien las manos, evitar ese contacto, usar guantes. Entonces eso es importante para evitar la adquisición. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, si uno ya tiene durante el embarazo, segundo trimestre de embarazo, un resultado positivo para citomegalovirus, acá es donde aparece la alarma, el problema. Claro. Positivo para citomegalovirus, tiene citomegalovirus. Aparece el pedido de IgM, igual que en toxoplasmosis, y tenemos el mismo inconveniente, que la IgM puede tener falsos positivos y no necesariamente significa que es una infección reciente. Entonces, también existe el test de avidez para citomegalovirus, al igual que toxoplasmosis, que es el tercer test que uno debería estudiar. Y debería tomar muestras pareadas para ver si eso es una infección realmente reciente y hacer una buena evaluación de la IgG, en la relación de positividad, o sea, cuán positiva es la IgM, y el test de avidez. Con esos tres estudios serológicos se puede definir, siempre y cuando estemos antes del segundo trimestre o al principio del segundo trimestre, si la infección es durante el embarazo, ocurrió durante el embarazo o previa al embarazo. Algo importante a saber, que las técnicas moleculares no sirven en estas situaciones. Eso sería la PCR. Las PCR, la detección de carga viral de citomegalovirus. Exacto. O de PCR que se utiliza en otros pacientes inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque cuando detectamos los anticuerpos, si es positivo, si se infectó, esa viremia de citomegalovirus ya pasó. Ajá. Entonces, ahí no vamos a detectar absolutamente nada. No nos ayuda ese estudio. Bien. La definición es con estudios serológicos. Bien. Y ahí entonces siempre consultar con el médico infectólogo. Por supuesto. Como para determinar qué conductas se tienen que tomar. Exactamente. Bien. Bueno, ahora pasamos a sífilis, que lamentablemente se ha incrementado en los últimos tiempos, ¿sí? ¿Qué se le pide a la embarazada y cómo se interpreta? Normalmente, históricamente se le pide, hay dos tipos de test para sífilis, lo que llamamos un test no treponémico, o sea, no específico,
y un test treponémico, que es mucho más específico. El test no treponémico es el que se utiliza habitualmente de rutina como screening, que es la famosa BDRL, que se pide en cada trimestre del embarazo si es que se hace controles trimestrales, bueno, y si no, cada vez que asiste al médico se le pide la BDRL. Perdóname, lo ideal es que transmitir que tienen que tener controles periódicos y no llegar al final del embarazo, por ¿no? supuesto, eso es fundamental. Eso es fundamental. Pero como vos decís, si no fue a la consulta, hacerlo en el momento que vaya. Pero... Sí, a veces lo ideal no concuerda con la realidad. Entonces, exactamente. Eso suele pasar. También ahora, digamos, hay como una especie de revisión, pero tiene más que ver con una cuestión de laboratorio, de hacer el test, lo que se llama test reversa, que es hacer primero el test treponémico y en caso, si el test treponémico es negativo, nos quedamos tranquilos, totalmente tranquilos, y si el test treponémico es positivo, hacemos el no treponémico. El no treponémico se utiliza, si es positivo, obviamente si es negativo, todo tranquilo, si es positivo, hay que hacer un test treponémico para confirmar que realmente es sífilis, y a partir de ahí sirve como seguimiento para el tratamiento, porque es el que marca, con sus títulos se puede titular, y la disminución de los títulos marca si el tratamiento realmente es efectivo y si no hay reinfecciones. Está. Y esto acá también es muy importante, la dupla con la pareja sexual, ¿sí? Por supuesto, porque es una infección de transmisión sexual. Exacto, y aparte podemos tratar a la mamá, pero si no tratamos a la pareja, se va a reinfectar y ahí corremos riesgos. Y eso lo vamos a ver con la BDRL, con el test no treponémico. El test treponémico, una vez que es positivo de por vida, no se tiene que pedir nunca más. Bien. Eso es algo que también es importante. Es importante porque suele ser una confusión. Bien, y después, durante el último trimestre tenemos que tener una BDRL, sobre todo bien cercano al parto, es decir, parecido al HIV, para ver qué conducta tomamos con el recién nacido, ¿sí? Porque con tratamiento adecuado, con una simple penicilina, podemos tratar las infecciones por sífilis, ¿no? Claro, y no hay riesgo para el recién nacido. Exacto. O el riesgo es menor. El riesgo es menor, sí, porque... Dependiendo de la situación. Exactamente. Ahí ya hay que hilar fino, como uno dice. Exacto, ¿no? Exactamente. Y siempre tratar a la pareja sexual. Por supuesto. Es muy importante el tratamiento de la pareja sexual, porque a veces se ve a la mujer embarazada como un ente totalmente apartado, pero en realidad, a partir de los estudios, tiene que incorporarse a la pareja. Muy bien. Bueno, ahora podríamos hablar un poquito de herpes, la serología para herpes. La serología para herpes es muy fácil, no sirve. Bien, perfecto. No sirve, no hay que pedirla. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros estamos infectados por el virus herpes, sobre todo por el virus herpes 1. Que es el que produce, por ejemplo, el herpes labial. Exactamente, el herpes labial, el que aparece, la famosa boquera que uno llama, o lo que tiene que ver con cuando uno se expone al sol o determinadas situaciones donde uno tiene bajas las defensas y eso se reactiva. Es un virus que queda en los ganglios y se reactiva durante la vida dependiendo las situaciones. Entonces, lo importante para el herpes no es la serología, claramente, ni el IgG ni el IgM en absoluto, porque no define nada. Bien, es decir, que no tiene que entrar dentro del screening del embarazo. No tiene que entrar dentro del screening del embarazo. Lo importante es la búsqueda de lesiones. Bien. Y sobre todo en el último trimestre del embarazo, particularmente en el mucho más cercano al parto. Porque es ahí donde se produce realmente la sobre todo en lesiones genitales. Por supuesto, estamos hablando de lesiones genitales. Perdón, sí. Uno busca lesiones en general, pero principalmente en este caso estamos hablando de lesiones genitales. Cuando se encuentran lesiones genitales, ahí sí uno tiene que recurrir para confirmar realmente si es herpes a través de un estudio, hoy por hoy yo diría que tiene que ser un estudio molecular. Hacer una PCR para herpes es el estudio más sensible y más específico que tenemos en el laboratorio para diagnosticar herpes. Como vos dijiste, todos hemos tenido contacto con el herpes, pero fundamentalmente en el caso de los herpes genitales, cuando son recurrentes, tal vez el riesgo de transmisión si bien es importante, no es tan alto como si tiene una primoinfección por herpes, ¿no es cierto? Y ahí se tienen que tomar medidas del caso dependiendo de la situación para evitar el herpes en el recién nacido, que puede ser muy grave. Claro, exactamente. Entonces siempre estamos tratando de cuidar a la dupla, pero fundamentalmente al recién nacido que tiene mayor riesgo. Por supuesto, todas las infecciones de la embarazada en realidad se estudian básicamente por el riesgo que van a producir en el recién nacido. Sí, porque puede traer aparejado una alta morbimortalidad, con secuelas neurológicas muy graves en el caso del herpes. Así que es muy importante lo que vos decís.
Bueno, creo que de herpes estamos bien, ¿no es cierto? Creo que ese es el concepto más importante. Bien. Chagas. Le pedimos a todos, bueno, ¿cómo hacemos con Chagas? Se le pide Chagas, ya digamos se ha incorporado a la rutina de la paciente embarazada. Es importante que un resultado negativo, digamos, resultado negativo descarta la infección. Y si hay un resultado positivo, hay que realizar más de una técnica para poder confirmar realmente si tiene Chagas. Y después, digamos, el diagnóstico es básicamente serológico. Hay ya trabajos más de investigación con respecto al seguimiento con las técnicas moleculares de la embarazada, pero todavía no hay conclusiones muy claras con respecto a si tratamiento y seguimiento con las técnicas moleculares. Bien, y esto también es importante porque si la mamá tiene Chagas positivos, sobre todo cercano al embarazo, hay que tener mucho cuidado con el bebé y evaluar entonces el tratamiento del bebé. Exactamente. Muchísimas gracias, Edgardo, ya te vamos a volver a invitar, así que ha sido muy interesante toda esta conversación con vos. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Y parafraseando al doctor, ¿qué nos enseñó el invitado? Que es muy importante durante el embarazo hacer los controles serológicos correspondientes, hacer los controles rutinarios con el obstetra y en todo caso consultar con el infectólogo que nos orientará qué va a ser mejor en el embarazo y para nuestro recién nacido. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo programa de A Ciencia Cierta. Gracias.